escuchar a un montón de actores de la vida política, social, cultural y educativa de la ciudad de Concepción del Uruguay. Ayer el secretario de Gobierno Municipal, Juan Martín Garay, electo concejal nuevamente en la elección del 22 de octubre, dio su parecer respecto de esto que ocurrirá dentro de 15 días. Estoy hablando del balotaje entre los dos candidatos a presidente más votados, Massa y Milei, en ese orden, según la cantidad de votos. La producción ha llamado al rector del Colegio del Uruguay, que es un hombre militante de la política desde hace muchísimo tiempo, pero en su lugar que hoy lo ubica este tiempo, que es un lugar de responsabilidad educativa, siendo nada más y nada menos que el responsable institucional del colegio que fundó Justo José de Urquiza en 1849. Sí, es Ramón Sieri, claro, a quien todos conocen como el Corcho Sieri. Profesor de Historia, ¿cómo te va, rector? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, buen día, Belardo, y bueno, buen día para toda la teleaudiencia. La verdad que, bueno, muy bien, bajo diferentes puntos, pero bueno, preocupado por la continuidad de estas cuestiones que tienen que ver con el pronóstico meteorológico, que desde hace algunos días nos deja algunas secuelas, y sobre todo preocupado también por lo que tiene que ver con la crecida del río Uruguay. Es cierto. Y también, bueno, viviendo apasionadamente lo que tiene que ver con este momento político, no solamente de la Argentina, sino también de lo que pasa a nivel mundial, ¿no? Y que de una u otra forma nos llega y nos hace partícipe en nuestra opinión, en nuestro análisis, y también llevando adelante, como vos decís, la responsabilidad del Colegio del Uruguay, que ha formado a tantos uruguayenses, entrerrianos, argentinos y también latinoamericanos, ¿no? Y en esta cuestión también de continuidad, recién escuchaba lo que ustedes estaban analizando acerca de los panamericanos, con la participación también de egresados del colegio, como es Magdalena Garro, y también como ha sido Camila Suárez en estos días, que representaba el básquetbol argentino, ¿no? Entonces, ahí uno también ve esa cuestión de presente, pasado y futuro, que tiene que ver con nuestra institución. Digo nuestra porque yo sé lo que vos sentís por el colegio como egresado y lo que tantos uruguayenses sienten de un lugar que justamente fue creado por el general Justo José de Urquiza para formar a los dirigentes políticos de nuestro país, ¿no? Y bueno, 1.200 estudiantes siguen haciendo ruido y por supuesto permanentemente me acercan propuestas, participamos en diferentes eventos y el tema político siempre es transversal al colegio, ¿no? De hecho, mi primera participación política hace algunas décadas atrás comenzó justamente desde el Colegio de Uruguay. Qué bueno. Vos que sos profesor de historia, ¿no? Sabés que las sociedades van viviendo distintos tiempos. Los hubo de guerras, los hubo de promoción de la producción, los hubo de revoluciones. ¿Cómo podríamos, suponete hoy, o no hoy, sino en el futuro, Ramón Sieri, ¿qué le cuenta a sus alumnos en la cátedra de historia, por ejemplo, respecto de este tiempo, dentro de 15, 20, 30, 40 años, si pudiéramos? ¿Cómo analizamos este tiempo de la Argentina? Bueno, realmente es un tema apasionante. Por supuesto, aparte de mi función como rector, sigo dando clases y sobre todo las clases en la Facultad de Ciencia de la Gestión, Historia Social y Política, indudablemente que es el espacio que más me apasiona y que uno permanentemente está dialogando con los estudiantes, dialogando con los diferentes autores, porque hemos tenido, yo hace 10 años que desarrollo esta cátedra y ha sido realmente muy importante el acceso que hemos tenido a una nueva bibliografía y por supuesto que también en la etapa de pandemia, que vivimos una etapa tan crítica, toda la humanidad, y donde aparecieron un conjunto de elementos que nos permitieron también
un mayor análisis. Pero indudablemente que lo que uno podría llegar en esta cuestión de juego de perspectiva que vamos a decir, me comentás, uno indudablemente plantearía que en este momento la Argentina tiene una situación que hace 40 años la vivían por aquel momento la irrupción de lo que generó Raúl Ricardo Alfonsín y lo que tuvo que ver con una política vinculada a los derechos humanos, pero con dos cuestiones centrales a abordar, que eran una deuda externa y una deuda interna que tenía la Argentina. Si lo miramos, o si lo miro yo en esta cuestión de analizar, como vos me decís, adelantarnos en el tiempo y plantearnos hacia atrás, en esta cuestión que estamos viviendo y que estamos transitando, uno volvería a replantearse estas cuestiones. Tenemos nuevamente que llevar adelante lo que tiene que ver con una deuda externa y hay una profunda deuda interna causada por políticas que llevaron al endeudamiento en un determinado momento de la Argentina, que estamos hablando de hechos que ocurrieron hace casi 50 años atrás, pero que de una u otra forma todavía nos atraviesan, ¿no? Y, por un lado, la defensa en este hecho concreto que vamos a tener el 19N, ¿no? El 19 de noviembre, donde hay dos proyectos de la Argentina. Un proyecto que, por supuesto, en el cual yo me ubico y coincido, que tiene que ver con las políticas públicas, las políticas de Estado, y la ampliación de esas políticas públicas que se fueron generando en estos últimos 40 años, y que tiene que ver con la figura de un hombre que surge justamente del movimiento nacional peronista, que es Sergio Tomás Massa. Y por otro lado, la irrupción de un fenómeno social que ha ocurrido y que tiene que ver también con esas políticas de derecha, políticas que de repente uno podría llegar a decir eran conservadoras, pero la verdad que también nos saca del análisis en muchas cuestiones. Si uno analiza el eje conservador, las políticas de un anarcoliberal como apareció, que es la figura de Javier Milei, un hombre que conocimos a través de los medios y que a través de la pandemia uno lo podía llegar a ver en diferentes programas, siempre con una postura de analista económico, y que después irrumpe como un dirigente político, y que indudablemente hay un sector de la población argentina que lo ha acompañado en estos dos procesos electorales que hemos tenido, tanto en las PASO como en la general. Entonces, en esta cuestión que tiene que ver con la construcción de un proyecto de país que encarna Massa, y esta cuestión bastante difíciles de entender que nos plantea Milei, porque Milei planteaba una cosa antes de las PASO, planteó una cuestión en las PASO, y rápidamente en esa cuestión de acumulación de fuerzas políticas que de una u otra forma quiso hacer, nos encontramos que post resultados de las generales genera una alianza que no solamente genera unas cuestiones bastante importantes en todo lo que tiene que ver con su espacio político, sino que también ocasiona un cimbronazo realmente muy importante para el otro sector político, que en teoría uno creía en estas cuestiones de bipartidismo que tuvo nuestro país, que lo que iba a ser de una u otra forma la definición iba a ser entre la figura de Massa y de Patricia Bullrich. Hoy la situación nos marca de que tenemos un momento político realmente totalmente único en la Argentina, pero con dos proyectos totalmente claros. Si yo me ubico, digamos, como militante, y sobre todo como hombre que he trabajado siempre en dos aspectos muy importantes, que han sido la salud pública, porque tuve muchos años trabajando en atención primaria de la salud, aparte de también, paralelamente, desarrollarme y trabajar en lo que es educación. Y hay concretamente en educación, que es lo que hoy me toca llevar adelante, un proceso muy claro cuando uno lo escucha al proyecto que encarna Sergio Massa. Y hay una cantidad importante de controversias cuando uno escucha un proyecto
no muy bien definido y que plantea esquemas donde el Estado tomaría otro rol y donde la iniciativa privada superaría lo que tiene que ver con la propuesta pública. Y es ahí donde entra, primero, a no estar demasiado claro y al tomar algunos ejemplos que en algunos países latinoamericanos y justamente en este país donde se desarrollan los Juegos Panamericanos en este momento, tenemos un sistema bastante parecido a lo que de una u otra forma ofrece hoy la propuesta de Milei. Estás hablando de la cuestión de los vouchers famosos. Exactamente, ¿no? Esta cuestión de voucher, esta cuestión que de una u otra forma genera una controversia muy importante, pero también un posicionamiento. Uno recordará que a partir de las luchas que se generan en el propio país hermano de Chile, surgió un movimiento social, un movimiento estudiantil, que justamente tomaba como ejemplo lo que era el sistema educativo argentino. Y no solamente como ejemplo, sino la cantidad de hermanos chilenos que tenemos cursando en las universidades argentinas, sobre todo vinculada a las provincias cordilleranas que tenemos nosotros, como también vemos los hermanos orientales aquí en nuestra ciudad, y por qué no también la cantidad de brasileños que están cursando en nuestro país, donde la educación pública gratuita y también obligatoria, porque también tenemos este esquema que la Argentina fue ampliando los derechos y básicamente se basó en esa ampliación de derechos que se hicieron en la época de Hipólito Yrigoyen con la reforma del 18, en la ampliación que hace Perón, no solamente suprimiendo los aranceles a nivel superior, sino también ampliando lo que era el sistema educativo, ampliando las escuelas técnicas, creando la Universidad Obrera, sino también lo que de una u otra forma tuvo que ver a partir del año 1983-1984, que la Argentina pasó a tener ingreso irrestricto y garantizó la continuidad de la gratuidad, y a partir de ahí se normalizaron lo que tuvo que ver con el periodo de universidades intervenidas que habíamos tenido desde 1966 hasta 1983. Entonces, creo que el ejemplo argentino para los países latinoamericanos contrapone justamente la idea de que el voucher o la voucherización, como parece habla de la educación, sea el camino que tengamos que recorrer. Los pueblos, los sectores populares, los sectores medios generaron ese desarrollo, ese ascenso social y esas posibilidades que tuvo la educación pública, y basándonos en esas dos propuestas que existen, ¿no? Políticas de Estado, políticas públicas que emana desde el sector que encabeza Sergio Tomás Massa, es claro el camino que tenemos que recorrer aquellos que surgimos de los sectores populares y hoy de una u otra forma tenemos responsabilidades públicas en la continuidad y en el desarrollo de lo que tiene que ver con la educación, con la ciencia y con la tecnología. A partir de eso es lo que de una u otra forma uno contaría. ¿Y cuál sería la palabra clave en esta cuestión, Abelardo? Los derechos sociales y la ampliación de los derechos sociales. Aquí yo creo que concretamente hay dos proyectos. Uno que garantiza la continuidad de los derechos sociales y otro que quita derechos sociales. Así que desde ese punto de vista queda para mi perspectiva y análisis concretamente cuál es lo que tiene que ver con la defensa de cada uno de estos proyectos y que están encarnadas en luchas históricas que el movimiento estudiantil, el movimiento universitario de la Argentina hizo. Reforma del 18, laica o libre, la noche de los bastones largos, la noche de los lápices y lo que tuvo que ver con el Congreso Pedagógico que comenzaron en 1985, 1986 y que de una u otra forma confluye en lo que fue la reforma educativa del año 2006. Entonces yo creo que esa cuestión la garantiza en la continuidad el proyecto que lleva adelante Massa. Bien, por lo tanto entonces para terminar, después de escucharte, estamos escuchando al profesor de Historia, rector del Colegio del Uruguay, Ramón Sieri.
para escucharte entonces, ¿tenés ya un posicionamiento determinado para el 19 de noviembre? Exactamente, y se encarna fundamentalmente no solamente en el proyecto que tiene que ver con el desarrollo y la continuidad de la educación pública en Argentina, sino también en un proyecto integral, ¿no? De cómo llevar adelante un proyecto de país y la toma de iniciativas que se han generado. Es indudable y es cierto que estamos pasando por un momento realmente muy difícil. Uno que ha vivido estas etapas del año 1989, de lo que vivimos en el 2001, pasamos por la pandemia porque realmente también tenemos que hacer un parate y un clic de cuál fue el rol de la salud pública en Argentina durante la pandemia y cuál fue el rol que tomó el actual presidente en desarrollar políticas públicas desde la salud para garantizar la continuidad de la vida de muchos argentinos y por supuesto cada uno de nosotros tenemos aquellos vecinos de Concepción del Uruguay, amigos que perdieron su vida durante la pandemia, pero que el Estado y la salud pública jugaron un rol preponderante para que la Argentina tuviera justamente estos índices muy bajos con respecto a lo que fueron otros países que tuvieron liderados y conducidos por políticas liberales antiestatizantes, como por ahí le denominan. Así que creo, como hombre surgido de la educación pública, que el proyecto y mi apoyo tiene que ver con la figura de Sergio Tomás Massa para el 19 de noviembre. Corcho, estimadísimo rector del Colegio del Uruguay, gracias por venir, gracias por aceptar este convite, gracias por estar dentro de esta mesa política uruguayense frente a lo que vendrá.